Vamos a resolver el problema 4 del seminario 13, en el cual tenemos que analizar para 4 agentes oxidantes, tenemos que analizar la influencia de la concentración de protones, o sea, cuáles de ellos se vuelven oxidantes más fuertes, cuáles más débiles y cuáles permanecen invariantes al aumentar la concentración de protones. Esos 4 agentes oxidantes son el cloro, el ion dicromato, el ion férrico y el ion permanganato. Aquí tenemos las hemiecuaciones de reducción de cada uno de ellos. El cloro se reduce a ion cloruro, el dicromato se reduce a ion cromo 3, el ion férrico se reduce a ferroso y el permanganato se reduce a manganeso 2. Tenemos que analizar cómo afecta la concentración de protones a esos oxidantes. Al aumentar la concentración de protones, se vuelven oxidantes más fuertes o más débiles o no son afectados. Bueno, la capacidad oxidante la evaluamos con el potencial de reducción, ¿no? La tendencia a reducirse es la tendencia a oxidar a otra especie, ¿no? Mayor potencial de reducción, entonces mayor capacidad oxidante. Cuanto más alto sea el potencial de reducción de cada una de estas especies, mayor va a ser su capacidad oxidante, se vuelven oxidantes más fuertes. Bien, y el potencial de reducción lo evaluamos con la ecuación de Nernst. Aquí tenemos la ecuación de Nernst escrita en forma genérica. El potencial de reducción es el potencial estándar menos 0,059 sobre n, el número de electrones, por el logaritmo de Q, donde Q sería la cociente de productos sobre reactivos para cada una de las hemiecuaciones. Entonces tenemos que ver cómo afecta la concentración de protones, afecta al valor de Q y por lo tanto a toda la ecuación y a cómo afecta al potencial de reducción. Veamos para la primera reacción, M-reacción, la del cloro. El cloro se reduce a cloruro. Escribimos la ecuación de Nernst para este par cloro-cloruro, nos queda potencial estándar menos 0,059 sobre 2, logaritmo de concentración de cloruros al cuadrado sobre presión del cloro. Como vemos, en la expresión de Q no figuran los protones ni en el numerador ni en el denominador, por lo tanto un aumento de la concentración de protones no va a afectar en nada a esta ecuación, no va a modificar el potencial. El caso del cloro no es afectado por la concentración de protones, es indiferente a la concentración de protones, no se vuelve un oxidante más fuerte ni más débil ni nada, no cambia al cambiar la concentración de protones. En el caso del dicromato, escribimos para el dicromato, para la ecuación de reducción del dicromato, escribimos la ecuación de Nernst, nos queda potencial estándar menos 0,059 sobre 6, logaritmo de concentración de cromo al cuadrado, y en el denominador nos queda concentración de dicromato y concentración de protones elevada a la 14. Bueno, acá sí tenemos en la expresión de Q, tenemos la concentración de protones que está en el denominador. Entonces, al aumentar la concentración de protones, disminuye Q, porque la concentración de protones está en el denominador, con lo cual disminuye el logaritmo de Q, con lo cual todo este segundo término disminuye en valor absoluto, pero recordemos que tiene un menos adelante, es decir, que aumenta entonces el potencial de reducción, porque todo este término, al aumentar la concentración de protones, todo este término disminuye en valor absoluto, pero tiene un menos adelante, con lo cual quiere decir que aumenta, es decir, al aumentar la concentración de protones, el ion dicromato se convierte en un oxidante más fuerte, aumenta su potencial de reducción a medida que aumenta la concentración de protones. El siguiente es el ion férrico. Aquí tenemos escrita la ecuación de Nernst para la reducción del ion férrico a ferroso, y bueno, tenemos en el Q nos queda ion ferroso arriba y ion férrico abajo. No hay protones en los reactivos ni en los productos, no hay figura la concentración de protones en el numerador ni en el denominador, por lo tanto es similar al caso del cloro, no es afectado por la concentración de protones, no se vuelve un oxidante más fuerte ni más débil por variar la concentración de protones, es indiferente a la concentración de protones. Y en el último caso, en el permanganato, aquí tenemos escrita la ecuación de Nernst, potencial estándar menos 0,059 sobre 5, logaritmo de, en el Q nos queda la concentración de manganeso en el numerador, y en el denominador nos queda la concentración de permanganatos y la concentración de protones a la octava, y es similar al caso del dicromato, la concentración de protones está en el denominador. Entonces, al aumentar la concentración de protones, disminuye el Q, disminuye el logaritmo de Q, con lo cual todo este término disminuye en valor absoluto, pero tiene un menos adelante, o sea que aumenta el potencial de reducción. O sea, al aumentar la concentración de protones, el permanganato se convierte en un oxidante más fuerte, aumenta su potencial de reducción al aumentar la concentración de protones. Entonces, como conclusión, para una hemirreacción genérica donde el oxidante X con N electrones se convierte en I,
en esta ecuación donde no figuran los protones en los reactivos ni en los productos, el potencial de reducción va a ser indiferente ante la concentración de protones. Es el caso del cloro o del ion férrico. Como los protones no figuran en esta ecuación, la concentración de ion hidrógeno no afecta al potencial. En este otro caso, donde en mi ecuación de reducción genérica, donde los protones figuran del lado de los reactivos, es el caso del dicromato o del permanganato. Al aumentar la concentración de protones, aumenta el potencial de reducción, o sea, se convierte en un oxidante más fuerte. Y en este otro caso, que no tuvimos acá ningún ejemplo, pero podría suceder, donde en mi ecuación de reducción los protones figuran del lado de los productos, entonces acá sería el caso inverso. Al aumentar la concentración de protones, disminuye el potencial de reducción, con lo cual se vuelve un oxidante más débil.